En ocasiones nos quejamos de que existe un exceso poblacional en muchas ciudades del planeta que pueden traer serios problemas para las sociedades futuras. El ejemplo que traemos a continuación es el extremo de cómo una isla diminuta puede convertirse en un auténtico caos de gente y suciedad en pocos kilómetros cuadrados. Se trata de la isla de Mijingo, considerada la isla más poblada y sucia del mundo con respecto a sus dimensiones. Diminuta pero abarrotada de techos metálicos que ya casi no dejan entrever la tierra, cualquiera la consideraría insignificante. Sin embargo, ha sido un punto de conflicto durante más de 10 años entre los dos países que la reclaman como parte de su territorio. Mijingo es una microisla de pescadores situada en el lago Victoria en la región centro-oriental de África, rodeado por Uganda, Tanzania y Kenia, de unos 2.000 metros cuadrados, lo que equivale a unas 4 canchas de básquetbol, y cuenta con aproximadamente 400 habitantes que sobreviven de la pesca día a día. Sin embargo, esta isla está posicionada en un enclave único y muy importante para la pesca de la zona, por eso ha sido motivo de conflicto entre diferentes países como Kenia y Uganda. Los propios residentes se consideran ciudadanos de un estado independiente y, de concretarse su aspiración, se convertiría este territorio en el más pequeño país de África. Aunque parezca raro, esta isla es la más densamente poblada del mundo. Cuenta en sus calles con una farmacia, varios bares y uno de los números más altos de burdeles por habitante que existen en el mundo. Son 5 los establecimientos de este tipo que se tienen localizados en la zona, un número realmente elevado para la pequeña población de Mijingo. Pese a su sobrepoblación, los residentes no quieren trasladarse a la isla vecina, que está deshabitada y más grande, llamada Usingo, que está a solo 200 metros, porque algunas creencias dicen que está poseída por un espíritu maligno. Se sabe que los pescadores que viven allí les gusta mucho el consumo de alcohol en su gran mayoría, y que apenas pueden sobrevivir con la pesca. Y es que sumando población y establecimientos saldría una media aproximada de un establecimiento por cada 15 habitantes. Desafortunadamente, los habitantes de Mijingo cuentan con pocos recursos, y la falta de zonas de procesamiento de agua y de residuos ha convertido la isla en un auténtico estercolero que habitualmente acaban en el lago Victoria. Se produce una contaminación extrema en los pocos metros cuadrados de la isla superpoblada y con serios problemas de abastecimiento. A pesar de estas condiciones de insalubridad, Uganda y Kenia se han disputado la isla durante años por conseguir un importante enclave para la pesca en el lago. El interés por Mijingo empezó en la década del 2000. La pequeña isla se encontraba casi deshabitada y nunca antes se había cuestionado su pertenencia a Kenia, pero llamó el interés de las autoridades de Uganda, que envió representantes para recaudar impuestos y ofrecer protección contra los saqueadores. Pero los pescadores kenianos dijeron ser atacados por la policía ugandesa e incluso expulsados de la isla, a lo que su gobierno respondió con el desplegamiento de sus fuerzas militares en Mijingo. Aquello provocó fuertes tensiones entre ambos países. Principalmente en 2009, algunos pobladores temían verse declarando la guerra más pequeña del continente. Kenia y Uganda optaron finalmente por crear una comisión conjunta para determinar quién era el propietario de la isla, pero aún no se ha publicado ningún informe, ya que los expertos de ambos países están ocupados interpretando un documento del antiguo colono británico que data de 1926, con el fin de saber a quién le pertenecía la isla antiguamente. Mientras esperan a que se resuelva el problema, Kenia acordó en 2019 compartir la isla con Uganda, y así terminar con años de disputas y traer un poco de paz a uno de los lugares más inhóspitos del planeta, aunque con algunas tensiones en temas de bandera, de pertenencia de aguas o de cantidad de policías. Con esto, Mijingo se convirtió en uno de los lugares más conflictivos de África. La policía ugandesa habla de la necesidad de una cooperación entre los dos países. Las aguas profundas donde pescamos están más en el lado de Uganda, pero las aguas donde los peces se reproducen más están en el lado de Kenia, explicó un pescador. Los pescadores de Kenia practican la pesca ilegal en aguas de Uganda, que se encuentran a pocos cientos de metros al oeste de Mijingo, según las autoridades ugandesas. A pesar de considerarse independiente, esto no impide que los residentes paguen impuestos a ambos países, y no son sumas pequeñas. Los mayores ingresos de los residentes provienen de la pesca. La captura de peces ha disminuido enormemente a lo largo de los años en las comunidades pesqueras alrededor del lago Victoria, debido a la sobrepesca y a una invasión de plantas acuáticas que bloquearon el transporte en el lago y el acceso a los puertos. Pero existe una especie de peces que cada vez es más rentable, conocida como la perca del Nilo, que abundan en las aguas profundas que rodean a Mijingo, lo que convierte a la isla en un centro pesquero valioso y único.
Gracias a las continuas exportaciones a la Unión Europea y a la creciente demanda de perca del Nilo en Asia, donde su vejiga natatoria, también conocida como fauces de pescado, se considera un manjar, este pez de gran tamaño se ha convertido en una exportación multimillonaria aún mayor. Los precios de la perca del Nilo han aumentado un 50% en los últimos 5 años. Según los pescadores kenianos, el pescado grande y de buena calidad sobrepasa los $300 en los mercados internacionales. Con respecto al desarrollo del turismo, los propios vecinos le pusieron un obstáculo. Según sus leyes, las personas ajenas a la comunidad, es decir, extranjeros, no pueden permanecer más de un día en la isla. Asimismo, se prohíbe la adhesión de nuevas personas a la comunidad. La fuente de dichas restricciones es una especie de república del Senado, proclamada en el año 2009 por los 2 primeros pescadores keniatas que se quedaron en la isla hasta entonces despoblada en 1991. Estos padres fundadores, Dalmas Tembo y George Khabib, invitaron a sus familiares y conocidos al pequeño trozo de tierra firme. Ahora son senadores honorarios de este curioso lugar. ¿Qué te ha parecido este único y peculiar lugar de África que está en disputa por estos 2 países? Te leemos en los comentarios. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal para nuevos videos.